Vale, bueno, hola a todos, buenos días. Hoy vamos con la segunda parte de la sesión que vimos la semana pasada, el martes de la semana pasada. Y vale, entiendo que podéis confirmar si estáis viendo bien la pantalla antes de empezar. Vale, bueno, Yo sí que lo veo bien. genial. Vale, gracias. Vale, vamos a hacer primero un pequeño repaso del que vimos en la primera sesión y, y vamos con esta segunda. En la primera sesión explicamos un caso donde una empresa podía tener sus orígenes de datos en RPs, Excel, WhatsApp, Google Spreadsheets, o sea, diferentes fuentes y cómo eso complicaba la parte de operativa de realizar, organizar la información, de hacer y luego de hacer análisis y compartir la información, ¿no? Entonces, cómo vimos cómo a través de aplicar la arquitectura Medallion, ¿no? Que era la parte teníamos la capa de bronce donde estaban los datos sin manipular, tal y como están en las fuentes primarias. Pasábamos a Silver, que hacíamos un agrupado, un limpiado de, de esos datos. Y luego ya hacíamos las versiones en la capa Gold ya de negocio, ¿no? Ya teníamos. Perdona. Y en la capa ya de negocio, en la capa Gold, ya teníamos unas versiones con los datasets listos para que las personas de negocio lo acabasen de trabajar, ¿vale? Cuando eso ya lo teníamos listo, ya estaba listo para el consumo y entonces ya aplicábamos informes en Power BI e IA. Hoy vamos a ir viendo algunas cosas que el otro día no cubrimos y más uso de Machine Learning y IA, ¿vale? Entonces, principalmente hoy los tiempos son de las diapositivas, pero vamos a ir entrando en algunos casos para ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Cómo se vería, ¿vale? En primer lugar, las pipelines, pues vamos a orquestar. En el anterior día vimos que la capa bronce, la capa silver y la capa de gold las hacíamos mediante notebooks, ¿no? Por detrás utilizaban Spark, pues hoy vamos a ver cómo conectar todos esos notebooks y que en una sola programación nos ejecute uno detrás de otro si hay éxito y que si no hay éxito que nos avise, ¿vale? Con, cómo hacer eso con Factory, ¿vale? Que es la herramienta visual y luego que también se puede hacer con notebooks. Luego pasaremos a la parte de Machine Learning que ella, que haremos tres ejemplos, ¿vale? El de predicción de pérdida de clientes, uno de predicción de tesorería, o sea, perdón, de stock de productos, uno de sentimiento, si os acordáis, teníamos datos de WhatsApp de las entregas y de los comentarios de las entregas, pues ahí podremos analizar si son correctas o no. Luego, comentar que Microsoft Fabric utiliza un estándar de mercado de hoy en día que es MLflow, que es que cataloga y registra los modelos de IA y los entrenamientos que tiene y nos dan estadísticas y luego, una vez ya lo tenemos entrenado, pues se puede utilizar directamente para otros proyectos para hacer inferencia, ¿vale? Y luego el RAC, ¿vale? Vamos a empezar por esta parte, ¿vale? Porque la automatizamos, ¿no? Para que vayan en orden. De la manera que lo vimos el otro día, que en esto no entré en detalle, teníamos los tres notebooks y se suponía que los íbamos a ir ejecutando en turnos. Podíamos haber programado cada uno a una media hora, o sea, cada cierto tiempo, bronce por ejemplo, a la 1 de la mañana, silver a las 2 y gold a las 3. Y si todo ha ido bien, esto funcionaría bien. Pero lo ideal, lo óptimo sería que si un paso falla, pues que no se ejecute en todo el resto, ¿no? Y que nos avise para saberlo de primera hora que ha fallado, ¿no? Data Factory es como una herramienta que os contaba el otro día que en Fabric hay un conjunto de herramientas que podemos usar. Fabric antes era Azure Data Factory que se contrataba por separado, ¿no? Que tenías que ir a Azure. Y con drag and drop, o sea, de una interfaz visual no code, ¿vale? Pues podíamos configurar como los nodos, pues, el notebook y vas configurando todo y te permitía diseñar los flujos de si es correctamente, pues qué pasa, si ha fallado, qué pasa. Programar también alertas, ¿no? Y como ves, ahora vamos a pasar a Fabric
y haremos la pipeline, ¿vale? En nuestro caso, toda la parte de lógica estaba en los notebooks, ¿no? Teníamos la capa de bronce, la de silver y la de oro, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cómo configurar todo eso y que incluso al paso final actualice el modelo semántico, ¿vale? Y aquí, si todo va bien, este ejemplo de aquí es cuando lo haremos con el notebook, ¿vale? Entonces, vamos a ello, ¿vale? Esto ya sería la interfaz de Fabric, ¿vale? Espero que la estéis viendo. Y ahora vamos a empezar con la pipeline. Para empezar la pipeline, en Fabric no la han llamado directamente Data Factory, ¿vale? En castellano, al menos en la traducción, le llaman canalización, ¿vale? Y la vamos a ir creando, ¿vale? Pipeline, le pongo UI de User Interface, ¿vale? Para que veáis que es visual, o bueno, le voy a poner visual, ¿vale? Porque no está hecha con código, ¿vale? Una vez tenemos los elementos, luego podemos ir juntándolos, como ahora veréis. A ver si carga. Os voy explicando mientras la interfaz, ¿vale? Lo que estamos viendo ahora en inicio, esto de programación es para programar las horas en donde se ejecutará la canalización, o si queremos que pase en momentos concretos y nosotros hacer ese desencadenante, a lo mejor cuando se consulta una URL, que se pueda ejecutar desde código, que se llame a esa URL y se ejecute, ¿vale? Luego aquí en actividades, ¿vale? Aunque ahora sale en gris, son los tipos de nodos que podemos ir combinando, ¿vale? Ahora, ya funciona, ¿vale? Son los tipos de nodos que tenemos que podemos ir utilizando, ¿vale? Nosotros tenemos el cuaderno, pero bueno, aquí en estos 3 puntos podemos ir viendo todos los que hay, ¿vale? Para controlar el flujo, orquestación, podemos hacer varias canalizaciones a la vez, ¿vale? Y imaginar que tenemos una pipeline compleja, pues esas pipelines las dividimos también el control de si una pipeline ha fallado, que no ejecuta la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, ahora vamos a hacer en los cuadernos, ¿vale? Entonces le damos a cuaderno y automáticamente ya nos sale el bloquecito de aquí, ¿no? Entonces este sería, vamos, queremos empezar por la capa de bronce, ¿no? Y ponemos la capa de... Esto lo enseño porque, aunque sea técnico, por así decirlo, para que veáis que es relativamente sencillo poder configurar esto, ¿vale? Lo que hemos hecho es el código, o sea, el notebook, lo tenemos en el área de trabajo C y luego la capa bronce, que aquí nos deja seleccionar los notebooks que hay. Y con esto ya estaría. Y ahora sería seleccionar otro cuaderno, que este sería la capa silver, ¿vale? Configuramos igual, capa silver, y ahora, si tiene éxito, lo que quiero es que cuando acabe de ejecutar este, nos llame, ¿vale? Y ya tendríamos desde bronce hasta oro. Y esto ya funcionaría. Como veis, si vamos aquí a ejecutar, podemos validar y nos valida si han encontrado algún problema, ¿vale? Y podemos hasta ejecutarlo para que estaría bien añadir, que es, como visteis, nosotros hacíamos la capa desde bronce hasta oro, os lo voy a enseñar, y luego teníamos un informe de Power BI. Vale, ahora voy a poner la vista de linaje para que veáis más o menos cómo era el flujo de información. Que esto en la primera clase, bueno, en la primera sesión lo vimos, ¿vale? Que es muy interesante verlo. Que vemos todos los datos están almacenados en el Lakehouse, ¿vale? Y luego del Lakehouse lo utilizábamos como punto de SQL, ¿vale? Porque estamos haciendo una
importación de datos, no estamos yendo por el modelo de Direct Lake ni Direct Query, ¿vale? Simplemente hacemos una consulta a la base de datos como si fuese una base de datos que no estuviese en Fabric regular y consultamos hacemos las consultas SQL y tenemos las tablas. Y de ahí pasa, recuerdo, ¿no? El informe sería como la parte visual y el modelo semántico es donde están las tablas, las relaciones y las medidas de DAX, ¿vale? Que son las que nos permiten hacer luego los informes, ¿vale? Esta capa de, de lógica por B la tiene separada y esto hay que actualizarlo. Como veis aquí hay una fecha de actualización, ¿vale? Pues desde Fabric, como los datos dependen de esta consulta que estamos haciendo en el Lakehouse, la estamos haciendo sobre la capa de oro. Entonces, la lógica sería, una vez acabemos de actualizar, de ejecutar la capa de oro, que actualizásemos los datos, ¿no? Ya tiene un componente aposta la canalización para poder hacerlo, que es actualización del modelo semántico. ¿Vale? Entonces, cuando termine, que actualice el modelo semántico. Y luego hay que simplemente que configurarlo, ¿vale? Y aquí puedo poner modelo semántico, ¿no? que le he llamado. Igual creo que se está quejando del acento, sí, no se puede con acentos, ¿vale? Y aquí ponemos el modelo semántico. Como veis, el área de trabajo ya por defecto es la que estoy. Si os acordáis, Fabric organiza los artefactos, que le llaman, ya sea cualquier cosa, por no suele haber problemas luego de configuración. Y luego la conexión, aquí te dice simplemente que te lo ves, ¿vale? Esto lo voy a quitar para que veáis que necesitas configurarte que tú tienes acceso a eso, ¿vale? Es simplemente como la configuración de las credenciales, ¿vale? Pues decirle, vale, yo tengo acceso a ese modelo semántico. ¿Y cómo tengo acceso? Pues por la cuenta de organización, que esto sería como el auth, ¿vale? Aquí haces la comprobación para ver si funciona. Y parece que funciona. Entonces ahora le podemos dar antes de ejecutar a ver si la pipeline es correcta, ¿vale? Y vemos que la pipeline es correcta. O sea, no nos funciona. ¿Qué más podríamos añadir aquí? Como ve, teníamos herramientas para enviaros un correo a Microsoft Teams, un correo de antiguo, ¿no? Si ponemos aquí el elemento del correo, pues, por ejemplo, la capa que más nos interesa saber si ha fallado es en caso de error, por ejemplo, que nos envía un correo. Y aquí lo configuraríamos. Vale, por ejemplo, voy a poner mi correo. Vale, creo que aquí habrá que logarse también. No parece que tenga el internet más rápido del mundo hoy, pero bueno, lo voy a eliminar, pero ya habéis visto que es configurarlo es así, ¿vale? Y ahora si había validado, le damos a ejecutar y vemos a ver si funciona, ¿vale? Guardamos y ejecutamos, ¿vale? Y ahora nos dejará ver aquí en salida, cuando esto empiece a ejecutarse, nos dejará ir viendo cómo cómo está yendo. ¿Vale? Ahora está empezando, ¿vale? La estaba guardando y ahora está empezando la pipeline y ahora va a empezar a mostrarnos los resultados. La ejecución de la capa bronce. ¿Vale? Pues ella ya ha iniciado la ejecución y esto podemos ir refrescando para ir viendo cómo va evolucionando la pipeline y ver que funciona. Más o menos cada una tardaba como 1,5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Entonces aquí puede que tarde más.
Entonces, en lugar de pararnos aquí a esperar a ver a que esto termine, volveremos luego para ver que ya ha terminado y que ha sido correctamente. Y os paso a explicar cómo podríamos hacer esto en lugar de con la interfaz gráfica, ¿no?, que hemos hecho aquí, ¿vale? De otra manera, ¿vale? Y como os decía, esta pipeline podría ser dentro de una pipeline más grande, ¿vale? De aquí en actividades puedes añadir otra pipeline que la tendríamos aquí. Y esta de aquí podría ser esta, llamándola desde otro sitio, ¿no? En caso de que necesitásemos también llamarla, ¿vale? Otra cosa que comentar, este tipo de herramientas no consume muchos recursos porque simplemente es hacer las llamadas y los condicionales de si ha salido bien o ha salido mal, ¿vale? Es usarla, ¿vale? Porque no tiene mucho consumo, ¿vale? Os acordáis que os comenté que Fabric va por consumo y tienes todas las herramientas disponibles y pagas, tienes como unas capacidades al mes y según lo que tú consumas y que realmente consumas te va consumiendo vas consumiendo más o menos. Pues esta a nivel Fran, de consumo no es muy elevado, entonces vale la pena tener una pipeline así, tenerlo organizado, ¿no?, Fran, perdona, ¿me escuchas? limpio y, poder ver en pantalla, ¿vale? Sin tener que entrar en alguna terminal o alguna cosa, verlo. Sí, Hola, Fran, ¿me escuchas? Sí. Es que se dime. está cortando Se oye mal, no sabemos por qué. Sí, te escucho. Se está cortando todo el rato ¿Se me la escucha voz. a mí también? ¿Sí? Voy a Sí, de hecho intentar a se ver si escucha. puedo poner... Y lo están diciendo también algunas personas por el chat, por eso. Vale. ¿Me escucháis mejor ahora? De momento, sí, si veo que falla, te lo comento, ¿vale? Genial, gracias. Vale, A ti. perdonad. Pues, como decía, lo siento, sí, el audio. Tenemos aquí la interfaz visual con todos los nodos, los conectamos, podemos programar si en caso de éxito que haga la ruta, en caso de fallo que nos avise, ¿vale? Y aquí ahora ya vemos, por ejemplo, que la capa bronce ha terminado con éxito y ahora está ejecutando la capa silver porque ha salido bien, ¿no? Y ahora lo va ejecutando. Vale, si vamos ahora y vemos la parte de código, ¿vale? El resultado sería el mismo, simplemente que con la otra pipeline, pues a veces es más fácil, por así decirlo, gestionar en caso de fallos, ¿vale? Pues es más intuitivo, ¿vale? Este pipeline sería el mismo, pero con código, ¿vale? Donde lo ejecutamos, ¿vale? Aquí estaría, por ejemplo, veis la capa bronce, la capa silver, la capa oro, ¿vale? Y en caso de éxito, en caso crítico, pues aquí nos saca un log, pero aquí también podríamos, de alguna manera, enviarnos un correo, hacer las integraciones con las herramientas de Microsoft pertinentes para que nos avise, ¿vale? Y lo va ejecutando, ¿vale? Como lo estoy ejecutando por allí y por aquí, os muestro un ejemplo que lo ejecuté creo que ayer, si no me recuerdo mal, en el cual estamos copiando, los datos eran simulados, ¿vale? No estaban presentes de este año, ¿vale? Pero bueno, como lo teníamos era aquí, podéis ver las tablas, ¿vale? Teníamos la capa de bronce, ¿vale? Y aquí que primero llama a la capa de bronce, como había resultado exitoso, ¿vale? Te pone esta interfaz Fabric y llama a la capa silver, ¿no? A la fase silver. Y después de la fase silver, vemos que todo con éxito. Y la capa gold, y aquí te hace un resumen de todo esto. A mí me gusta generalmente hacer unos logs así, ¿vale? Para cuando, en lugar de estar mirando el código y ver exactamente qué hace, pues poder seguir la salida y de alguna manera tenerlo claro, ¿no? Pues 357 segundos y que ha ido bien, ¿vale? Y esto
De la misma manera que en el otro caso se podía programar, esto aquí en ejecutar también se puede programar, ¿vale? Y le puedes añadir, pues depende de tus necesidades, ¿vale? Aquí otras herramientas son más inflexibles y te limitan un poco más la actualización, a lo mejor que solo puedes 8 veces al día o etcétera. Aquí, como es bastante granular lo que puedes hacer, ¿vale? Desde 1 minuto hasta según lo que necesites. Vale, volvemos a ver a la pipeline de visual. Vale, ya está por la última. Y aquí, como os comentaba, también se puede programar. Vale, igual que la otra. Pues, si esto fuese a lo mejor un caso real donde la importancia tampoco es vital, de que se esté actualizando 8 veces al día, porque a lo mejor los datos no cambian tanto y tampoco es, aunque pues cuanto más mejor, tampoco es relevante a la hora de tomar decisiones que se esté actualizando en tiempo real, pues a lo mejor una vez al día, 2 veces al día, pues lo podríamos ir configurando, ¿no? Pues uno a las 2 y otro pues a la hora de comer, a la hora de, cuando volvemos de la hora de comer, tener toda la pipeline actualizada y los informes actualizados, ¿no? Porque llamaríamos toda la capa, o sea, no nos tendríamos luego que preocupar manualmente de ir actualizando. Entonces aquí lo podríamos ya guardar y esto se quedaría ya pendiente, ¿vale? Ahora lo voy a desactivar, pero se quedaría ya pendiente. Y esto es lo que os enseñaba aquí, que más o menos estos eran los tiempos, ¿vale? Y el resumen un poco de lo que hacía era, procesaba 27 tablas porque al final de las de bronce las pasábamos a silver haciendo algunas transformaciones y luego de silver a oro pues teníamos algunas versiones que eliminando algunas columnas y luego algunas tablas resumen, ¿vale? Y en total pues hemos transformado 270.000 filas en menos de 6 minutos. No sé si, no voy a decir si es rápido o lento, pero no estamos usando Python como tal, sino estamos usando PySpark, que ya es por defecto para estas transformaciones ya te da unas funciones que te ayudan a hacer todo esto rápido, ¿no? Y en caso de tener muchos datos, puedes darle más potencia al clúster, que es al conjunto de computación para que en caso de tener muchos datos los haga. O sea, suba la potencia y que los haga. ¿Vale? Y esto, como veis aquí, pues se podría ejecutar solo cada día, ¿no? Una vez ya lo tenemos hecho, a las 3 o a las 5, ¿ves? Aquí la forma tradicional sería que no pudieses actualizar directamente el modelo semántico, salvo que te instalases la librería de Microsoft y tal. Pero aquí en la nube, como habéis visto, es un clic, ¿vale? Y en total, bueno, pues podemos ver si hay algún error tanto en las tablas, os acordáis del otro día, en la sesión 1, que teníamos scripts que validaban la calidad de las copias, ¿no? Y eso nos aseguraba que no hubiese errores tampoco en las filas y si había errores tanto de calidad como de negocio, pues nos avisaba. Y ver que la completitud de datos pues el 99,7%, ¿no? Y que está bien. Y ahora vamos a ir con aplicaciones, ¿no? En la sesión 1 hicimos un pequeño modelo. Voy a ver por el caso chat, a ver si estáis diciendo algo relevante. Podéis interrumpirme con voz también, ¿eh? No hay problema. Vale, era lo de el sonido. Vale, en la primera sesión hicimos un ejemplo de Random Forest para clasificar. Vale, hoy vamos a ver la predicción de fuga de clientes, con un churn con este modelo, una predicción de la demanda por categoría con Prophet, que es un modelo de Facebook, y luego analizar comentarios de WhatsApp. ¿Os acordáis que teníamos una fuente de datos de WhatsApp? Pues ver por LLM que nos lo vaya clasificando, o si no, con reglas más sencillas, con palabras principales. Ya lo veremos. En caso de que no tenga, o sea, no se tenga la posibilidad de usar modelos, pues que hay otras alternativas, aunque sean peores a nivel de calidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, un poco de contexto, ¿no? Pues esta empresa, que era uno de los mejores clientes, lleva 67 días sin comprar, ¿no? Y cuando ya se detectó, pues ya el cliente ya se había marchado, ¿no? Entonces, una posible aplicación, ¿no? de Machine Learning dentro de ya que tenemos organizados todos los datos,
sería intentar ver que eso no ocurra, ¿no? Que si hay alguien en esta trama antes de que llegue a 67 días, por ejemplo, que nos avise, ¿no? O incluso 67 días tampoco a lo mejor es ir tiene solución a 67 días, pero a lo mejor si esperamos a 200 días o a medio año, pues igual no, ¿vale? Aquí tenéis un poco que estoy utilizando este modelo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, las columnas que voy a utilizar para intentar predecir si hay riesgo de perderlo o no, ¿vale? Pues el volumen total, el ticket medio, las incidencias que han cambiado, las incidencias pendientes, ¿vale? A lo mejor a priori, ¿no? Dices, pues las incidencias pendientes o comentarios negativos puede ser algo importante a la hora de que el cliente deje de ser cliente, ¿vale? Todo eso lo metemos en el modelo, dividimos los datos para entrenar el modelo y vemos qué sale, ¿vale? Como os decía, pues las variables que estamos utilizando son estas, ¿vale? Y con estas ya preparamos el modelo. Si el modelo está bien, ¿vale? Luego lo podemos promocionar y hacer que las otras personas de la empresa que tengan acceso a Fabric lo puedan reutilizar, ¿no? Y aquí mostrar, ¿no? Que un outrock más de 0,9, pues que está muy bien y significa que el modelo es más o menos correcto, ¿no? Vamos a verlo en código, ¿vale? A ver si esto ha terminado ya. Ya, pues el modelo semántico no se ha actualizado, la pipeline sí que ha ido bien y esto. ¿Podemos ver por qué? Vale, es un error de Microsoft, o sea que tampoco. De que el modelo semántico está como en premium. Bueno, yo creo que es solucionable, pero bueno. Vamos a ir al modelo churn primero. Vale, cuando entrenamos los modelos de Machine Learning, primero, vale, bueno, cuando creamos un notebook, lo asociamos al Lakehouse que estamos trabajando, en este caso es este, ¿no? Del C, y aquí ya empezamos a importar todas las librerías que necesitamos y a crear las columnas que vamos a utilizar para hacer la predicción. Creamos el modelo y lo entrenamos con los datos de prueba, ¿no? Y luego hacemos la predicción con los datos de test, que los tenemos aquí. Y luego vemos las métricas más importantes, ¿vale? Y esto cómo funciona ya en Fabric, todas estas métricas las va registrando también para el MLflow, ¿vale? Que luego lo registra, ¿ves? Si os fijáis aquí, lo va registrando. Vale, lo podemos ver aquí en acción, ¿vale? Le voy a dar también para que se vaya ejecutando y así vemos también, en lugar de ver el código estático, vemos qué está haciendo. Vale, como estamos trabajando en cloud, al inicio casi siempre, como tenemos que levantar y configurar el servidor e iniciar la sesión, pues tarda unos segundos y luego ya empezamos con la ejecución. El análisis lo estamos haciendo sobre la capa Gold, que lo teníamos aquí, el resumen del cliente, que es una tabla que hacíamos una agregación de varias tablas para tenerlo aquí todo junto, ¿no? Aquí estamos viendo que hay clientes que hemos perdido, que en total hay 320, ¿no? Del segmento perdido, que ya estamos asignando que hay 320. Entonces puede ser relevante que hagamos este análisis, ¿no? Aquí, pues muestro también las columnas que estoy mencionando que estamos utilizando para hacer el análisis, ¿no? Y como tenemos clientes limitados, tampoco tenemos clientes infinitos, de 320, pues dividimos entre entrenamiento y de test. Y luego vamos ajustando el modelo, que eso lo está haciendo ahora. Que luego os enseñaré más en MLflow cómo queda eso y cómo se ve después de haberse entrenado.
¿vale? Según cada modelo, pues puede tardar más o menos en ajustarse. Estos que son de Machine Learning son relativamente rápidos para los datos que estamos trabajando aquí, ¿vale? Y aquí abajo lo voy comentando ya, es el mismo notebook, pero si os fijáis, ¿vale? A ver. Vale, ya lo tenemos el de arriba, ¿vale? Ha entrenado, cuando en Fabric teníamos esta pequeña interfaz gráfica, ¿no? Por así decirlo, que nos dice cómo le ha llamado al nombre, ¿vale? Este nombre, cada vez que lo ejecuta, le llama un nombre para que no haya experimentos con el mismo nombre y similar, ¿vale? Y ha generado y ha hecho otra versión, ¿vale? Y ha hecho otra versión, que es la de... Ha hecho varias versiones ahora, ¿vale? Luego, ha valorado el modelo. Aquí tampoco os fijéis mucho porque los datos al final son de prueba, ¿no? Pero bueno, vemos que aún así las características las puede clasificar en más importantes, pues el número total de visitas. Las visitas sería el factor que más importa a la hora de que el cliente no se vaya, ¿no? Si no los vamos a visitar nunca, si no tienen mucha atención o comentarios negativos, pues más o menos los resultados salen lógicos, ¿no? Y luego registra el modelo para poder reutilizarlo, ¿vale? Y aquí nos dice que por ahora no hay ningún cliente en este tramo que haya peligro, ¿no? Por eso nos decía abajo, arriba 0, ¿vale? No hay ningún cliente al que tengamos que prestar atención ahora mismo. Y esta de aquí abajo, en lugar de entrenar otra vez el modelo, lo que hago es, cojo el modelo de antes. Y con ese modelo ya entrenado, ¿vale? Le pido que haga otra inferencia, ¿no? Que se llama. ¿Vale? Y aquí prepara los datos para hacer otra inferencia sobre estos datos. Le vamos a dar a este. Y aquí podríamos ver que directamente carga el modelo. ¿Ves? Está descargando el artefacto de MLflow. Y luego hará, sin reentrenarlo, claro, esa es la gracia, y luego hará la predicción, ¿vale? Aquí estamos también cargando datos, que lo estoy buscando, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Estamos descargando datos de la misma tabla. Entonces ahora, pues la inferencia va a salir bien porque prácticamente hemos entrenado con todos los datos, ¿vale? Entonces, pues nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Nos dice básicamente lo mismo, que no hay, de como 320, no hay activos, ¿vale? O sea, no hay ninguno en la ventana de actuación, que es lo que veíamos antes, 0, ¿vale? Y luego aquí vemos una tabla con los 10% de clientes con probabilidad de fuga, pero estos son los que ya teníamos como perdidos, ¿no? Que al ser clientes, pues ya la asigna la probabilidad de que ya estén perdidos del 97%, ya los hemos catalogado en el RP como perdidos y estos son los días que hace que no compran, ¿no? Entonces ya, en este caso no habría, ya no habría que hacer mucha acción o, bueno, intentar a lo mejor rescatarlo, ¿no? De alguna manera. Cuando este artefacto se crea, aquí arriba, que lo veíamos, se registra, ¿vale? Entonces, aquí arriba, esto lo voy a quitar para abrirlo desde ahí, ¿vale? Podemos hacer carpetas para organizar todo el entorno de trabajo y este sería el fichero el modelo que acaba de crear. ¿Vale? Que este es el que yo había entrenado, el primero creo que es el que yo había entrenado y este el segundo que se había entrenado ahora. ¿Vale? Y aquí vemos un poco la información de los modelos. Aquí la gracia será que a la primera iteración será complicado que lo tengamos bien, ¿no? Y ir entrenando y haciendo variaciones y ir entrenando los modelos y haciendo un poco también de ver qué sale, ¿no? Aquí tenemos el modelo que hemos usado y mucha información, ¿vale? De toda la memoria, de todos los parámetros. Esto lo podemos guardar como modelo y luego descargarlo y utilizarlo para otras cosas, ¿vale? También podemos ver la lista de ejecuciones de cuando lo hemos usado y pues el rendimiento, entrenamiento, un montón de estadísticas para luego poder reutilizarlo. ¿Vale? Vamos con el caso 3. Bueno, hasta ahora, si alguien tiene alguna pregunta, que me interrumpa, no hay problema.
Vamos con el caso 3. Este sería una predicción de demanda, ¿vale? Que sería similar al anterior, ¿vale? Simplemente que aquí vamos a utilizar el modelo de Facebook, que para series de tiempo, pues va bien. ¿Vale? Vale. Que para series de tiempo va bien. Y no hay que entrenarlo, ¿vale? Es especialmente para series de tiempo que detecta la estacionalidad, ¿vale? Bueno, o sea, si los datos tienen estacionalidad de verano, invierno y variaciones, pues lo capta más o menos bien, ¿vale? Y no hay que entrenarlo. Vale, entonces lo que vamos aquí a intentar es predecir a 8 semanas las ventas y luego ver si tenemos stock suficiente para cumplir esas ventas, ¿vale? Y ver si tenemos que comprar o anticiparnos porque va a haber una rotura de stock, aunque aún tengamos stock, ¿no? Pero a lo mejor no es suficiente, ¿vale? Aquí, como comentaba, pues la estacionalidad anual detecta verano, si es Navidad. Vale, aquí cuando utilizamos el modelo se lo podemos decir, ¿no? Si no tiene temporalidad, cuando esto más claro lo tengamos nosotros de habernos estudiado antes los datos, más fácil se lo vamos a poner luego al modelo, ¿vale? Aquí le indicamos que queremos 8 semanas con frecuencia semanal, ¿vale? Entonces ya va haciendo la predicción, si os fijáis aquí, para cada semana y la predicción que ha hecho, ¿no? Con el IHAT, ¿no? Y todo eso lo va escribiendo luego en la tabla para guardarlo. Bueno, lo que os comentaba aquí, ¿no? Fácil de usar, interpretable y fácil de configurar y que ya está entrenado, ¿no? Y es fácil de usar tanto ya sea aquí en fábrica o por fuera. ¿Vale? La gracia, ¿no? De entrenar para que nos haga la predicción de las ventas a 8 semanas es que nos avise si no tenemos stock para las 8 semanas, ¿no? Entonces, para calcular el stock y que nos alerte o no, pues agrupamos por categoría de producto, calculamos la predicción y luego unimos el stock que falta. Y en caso de que haya déficit, que nos avise. Se ve más claro aquí abajo, ¿no? Tenemos la demanda 8 semanas, 28.400, el stock actual 12.000 de aceites y tenemos un déficit de 16.400. Bueno, pues ese es una alerta y el otro, el de conservas, pues como veis, el agregado de esa categoría, luego habría a lo mejor que indagar en qué, si hay algún aceite que es a lo mejor por reglas de Pareto, hay uno que tiene el 80% de las ventas, pues a lo mejor solo hace falta comprar de ese tipo de ese aceite y no del resto de aceites, ¿no? Pues aquí en conservas, en lugar de ser tan grave por 400 sobre 15.000, es un porcentaje menor. ¿Vale? Vamos a verlo también en cómo lo vamos ejecutando. Creo que lo tengo aquí. Vale. Como vemos en este, volvemos a crear la sesión. Aquí cargamos las ventas de la tabla de oro. Pues esto es la ventaja de una vez ya tenemos los datos preparados, iterar y hacer estos análisis ya nos resulta mucho más fácil. No hay ninguna parte aquí en este análisis donde yo tenga que limpiar las tablas o tener los datos, limpiarlas, prepararlos para esto, sino que ya partimos de la capa de oro que ya están preparados. Entonces ya solo tenemos que ejecutar el análisis. Y esto al ser cloud también está compartido, ¿no? O sea, entonces podemos hacer colaboración con el equipo. Entonces cargamos ventas, cargamos los productos. En los productos es donde tenemos el stock actual. Entonces por eso podemos calcular el stock que tenemos. ¿Vale? Aquí unimos y enriquecemos. ¿Os acordáis que, bueno, generalmente para no repetir los nombres de los productos en la tabla de ventas, pues los tiene separados. Entonces aquí lo que hacemos es añadir la categoría a la tabla de ventas para poder tenerlo, ¿no? Y luego puedo hacer el modelo, ¿vale? Aquí agrupamos, ¿vale? Para tener las ventas por semana, ¿vale? Y
Y aquí ya entrenamos el modelo entramos el modelo, ¿vale? Simplemente cargamos la serie y ajustamos el modelo a nuestros datos, ¿vale? Y una vez tenemos el modelo ajustado a nuestros datos, entonces ya hacemos las predicciones, que en este caso cargamos los datos, ¿vale? Y aquí hacemos un pequeño gráfico para que esto se vea bien, ¿vale? Y aquí tengo algunos casos por si no funciona el Prophet, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Pero bueno. Y aquí hacemos ya las predicciones, ¿vale? Cargamos el data frame y hacemos las predicciones. Si vemos ahora los logs, y yo creo que esto ya habrán terminado, sí. Vale. Pues tenemos que hemos cargado las tablas de ventas, tiene, 2.000 registros por semana y por categoría, ¿vale? Con estas categorías de productos. ¿Vale? Entrenamos el Profit en la categoría de aceites, por ejemplo, y nos da que para estas 8 semanas siguientes tenemos estos importes de ventas. ¿Vale? Y para el resto de productos, pues tenemos estas predicciones de venta semanal. Y ahora es cuando nos ayuda con el stock, si hay riesgo de ruptura o no. El stock actual es 14, el mínimo es 145. Ya de estas, a lo mejor simplemente con analizar la tabla de productos ya deberíamos estar comprando este stock para estar en el mínimo. ¿Vale? Pero lo vemos. Y aquí abajo tengo, igual que la otra, tenemos aquí para hacer inferencias. ¿Vale? Entonces, este de aquí, volvemos a cargar el modelo. ¿Vale? Los datos aquí ya cargamos los datos de demanda que hemos guardado en el caso anterior y volvemos a ejecutar el modelo. Volvemos a hacer el feed de la serie y lo vemos. Le doy a ejecutar y vemos el resultado. ¿Vale? Como vemos, hemos vuelto a reentrenar el modelo, ¿vale? Para ajustarnos otra vez a la tabla que habíamos creado antes por categoría. Vemos aquí las predicciones que ha hecho para cada semana y vemos el déficit otra vez, ¿no? Del actual al stock mínimo. Y aquí nos recomienda, ¿no? qué deberíamos estar haciendo, ¿vale? Si generar la orden de compra, priorizar stock, pérdida de roturas. Bueno, aquí la pérdida de roturas, según este cliente, la estima en 18.000, ¿vale? Y esto se puede ir ejecutando y creando alertas para que avise al responsable de que esto está sucediendo. Una pregunta. Sí, Porque, claro, tú ahí lo estás ejecutando y lo ves porque ejecutas los chunk uno a uno. Pero estos resultados se podrían de alguna manera representar en algún informe o algo para visualmente no tener que ir ejecutando, sino que de manera automática se ejecute el notebook completo y almacenar los resultados en alguna base de datos o alguna tabla y luego poder visualizarlos. sí, eso sería de hecho lo ideal. Sería que Vale. aquí, en lugar de. O sea, aquí lo estoy viendo en logs, pero aquí la gracia sería que estas predicciones las guardes en Mm. una tabla en el propio Lakehouse, que las tendríamos aquí. De hecho, esta tabla de Golf Forecast Demanda, si vamos a Lakehouse, ya lo guardamos ahí. Ah, vale. O sea que entiendo que se podría crear una tabla en el Lakehouse Sí, directa desde el notebook. sí, Vale, sí. perfecto. Y luego de ahí, como dices, hacer probablemente ya un Power BI, a ver si carga, ¿vale? Sería, por ejemplo, si sería la semana, bueno, esto se podría poner un poquito con más, en lugar de poner el hat de lower and upper de los rangos de la Sí, predicción, sí. esto sería la predicción que ha hecho y esto de la categoría. Pues en lugar de solo por categoría, pues de aceite y ver la otra comparativa. Y esta tabla
luego reutilizarla para crear el informe, sí. O sea, eso sería, Vale. sería lo ideal. Y luego que en los propios informes, vale, vamos a venir aquí un segundo. Vale, aquí tenemos los KPIs, ¿no? Pues esa información de predicción de ventas podría ser uno de estos KPIs y en el caso de que Vale. rompa el stock, pues se puede hasta a crear una alerta, ¿vale? Aquí os lo enseño, que el otro día no lo vimos y va al de esto. Aquí si le doy al informe, te puedes decir establecer alerta y seleccionas sobre qué, ¿vale? Pues queremos, por ejemplo, sobre las tarjetas visual y de aquí hay diferentes, pues vamos a suponer que por ejemplo, las incidencias, Sí. ¿vale? Si esto se convierte, por ejemplo, si el número de incidencias, esto, daros cuenta que estoy utilizando un año aquí, ¿no? Pues dice, si en un año sube, es mayor que 500, bueno, pues lo consideramos ya la línea roja y que tiene que avisar a alguien. Pues esto lo podemos Vale. avisar. Entonces, lo de antes se podría hacer, o sea, avisar de que algo funcione mal, se podría hacer mediante código y que luego Sí. alguien lo tenga que revisar. Los datos se pueden guardar, bueno, se puede hacer todo, ¿no? Pero los datos se pueden guardar, se pueden reutilizar y meter esas predicciones aquí en los informes y luego cualquier persona, porque esto que has visto de la alerta no es cualquier persona puede crearse sus propias alertas y aquí puedes meter al equipo o puedes añadir a más personas, pero esto es personalizado y si eso sucede, sube a 500, te avisa. Y además, Vale. este es anual. Este es anual. A lo mejor lo ideal sería una vista que fuese más con menos granularidad de tiempo, o sea, por ejemplo, al menos mensual, o que fuese diario y que cuando aumente por encima de cierto punto, de cierto umbral, pues que te avise. Pero vamos, sí, sí. O sea, eso es lo Vale. ideal. Vale. Perfecto. Entonces, si no, o sea, por un lado tendría que ir el notebook con el modelo y el entrenamiento y por otro lado el modelo ya entrenado para poder ejecutarlo cada vez que se actualicen los datos de la base de datos, entiendo. Sí. O sea, primero haríamos entrenarías el modelo para Mm. ya dejarlo listo y validado, que Mm. eso aquí, por ejemplo, os lo Es puedo lo que, mostrar. lo que tú has hecho en dos chunks, creo que era, pues sería el Sí, primero. sí, por Y ejemplo, por en otro el lado sur, tener el segundo. sí. Este es el de Vale. predicción de demanda, ¿vale? Que aquí ha hecho diferentes ejecuciones, ¿vale? Pues una vez nosotros ya tenemos validado, esto sabe cuál es la última iteración, ¿vale? Y además Mm. puedes seleccionar qué modelo exactamente quieres que utilice. Y esto, una vez ya lo tienes, imaginar que esto ya ha pasado por un control riguroso y nosotros ya sabemos que está bien, ¿no? Pues aquí también le podríamos decir a los demás, ¿no? Diciendo, vale, pues este experimento, este Ah, modelo, vale, es el que recomendamos que la gente utilice, ¿vale? vale. Entonces, ahora cuando volvamos a salir, veréis que aquí sale promocionado, ¿vale? Que diciendo, este está aprobado. Entonces, podríamos de alguna manera decir, este modelo está Los entrenado, otros está bien, están en test todavía. Mm. y los otros estarían en test, por ejemplo. Y esto sin tener que tener varias pestañas, ¿no? Que a lo mejor lo ideal sería tener una pestaña de desarrollo, una pestaña ya de producción. Pero Mm. con este modelo, con esto ya podríamos saber que es bueno. Y luego en el código de churn, sobre todo se veía muy claro, os lo enseño, no, en el modelo no, en el código de churn. Que estábamos reutilizando el modelo, ¿vale? Porque en el de Profit lo estamos reutilizando, pero aquí no. Estamos entrando, pero aquí no. Aquí estamos seleccionando sobre qué variables queremos que nos ayude a predecir si el cliente lo vamos a perder o no. Mm. Construimos y ensamblamos el modelo, lo Mm. entrenamos, hacemos aquí separamos los datos y aquí hacemos el fit, ¿vale? Estos modelos de Machine Learning no tienen más que esto. Seleccionamos el modelo, Vale. separamos los datos y le damos a fit. Que fit es ajustamos el modelo a los datos que tienes. Entonces, en este caso hay pocos datos, pero si son datos transaccionales que en una empresa hay muchísimas ventas de muchísimo stock, de muchísimos años, guardadas en el RP, esto es una forma de sacarles provecho Sí, sí. y de tener un modelo ajustado encima a vuestros datos
Y al ser Machine Learning, que es un poco lo que se hacía antes de esto de la IA y todo esto, esto es privado. O sea, este modelo, como habéis visto, pesa muy, muy poco. O sea, ni siquiera sale de vuestros datos, es una librería, ¿vale? O sea, cuando hablamos de Machine Learning y IA hay una gran diferencia. Cuando estamos hablando de modelos en cloud, aquí esto es, como habéis visto, o sea, hay pocos datos, pero tampoco hubiese tardado mucho, mucho tiempo en ejecutarse. Y una vez entramos los datos, crea el modelo que en la interfaz de Fabric te lo deja, se ve muy claro que lo estás creando el artefacto y si ha funcionado y el nombre con lo que lo ha creado. Y luego lo que haríamos cada día sería ejecutar que si os fijáis aquí, ya no cargo ya no traigo el modelo, sino que lo cargo. Que ese sería el modelo validado, ejecuto, le paso los datos nuevos, ¿vale? Y la salida, si hubiese salida, la podría almacenar y luego esos datos reutilizarlos. Incluso hasta catalogar a la fecha en la cual yo he hecho el estudio, por decir, esta tabla de clientes perdidos, de clientes en peligro de perderse, la he hecho a tal fecha. Y entonces ver cómo el equipo va gestionando y mejorando incluso los resultados a través del tiempo, ¿no? Porque dices, suponer que empezamos a trabajar y hacer este análisis desde el 2026, ¿no? A lo mejor en enero teníamos 50 clientes en riesgo de perder sin haber hecho acción. Y luego lo vamos controlando y lo vamos midiendo y vamos viendo que con esta información vais tomando acción y enseguida vais viendo que poco a poco de 50 pasa a 45, 40 y ver que en casi todo, pues, se haya arreglado o no, el equipo lo sabía, era consciente y ha hecho algo. ¿Vale? Pues vamos con esta de sentimiento de IA, ¿vale? Que esta, lo que pretendemos aquí es analizar los mensajes de WhatsApp, ¿no? Los comerciales van bueno, creo aquí son las notas libres del cliente, sí, yo creo que sí, ¿vale? Tenemos dos formas de hacerlo, la versión que utilizamos modelos cloud o la que es por palabras, ¿no? Aquí os muestro las claves de OpenAI, que es la IA que vamos a utilizar para hacer esto, ¿vale? Para hacer la parte de clasificación. Es más fino, cuesta dinero, tampoco cuesta. Podemos utilizar el modelo como el 4 mini y hay muchos modelos pequeños que por la inferencia no es dinero al final. O las de heurística simplemente es, como veis aquí, negativas. Pues bueno, si el texto tiene queja, retraso, dañado, error, mal estado, que eso se podría ir añadiendo, al final la precisión es de un 60 o 70%, pero a lo mejor con eso puede ser hasta suficiente y no tener que implementar otros LLMs ni enviar los datos fuera de la empresa, ¿no? A esto es un poco lo machine learning, ¿vale? Podrías entrenar a que intente clasificártelo si es bueno o es malo. Vale, y luego vemos. Esto es la parte de. Bueno, esto es la parte que os he explicado antes de que el MLflow es un estándar para registrar versiones, ¿vale? Entonces puedes tener versión 1, versión 2 y puede estar en desarrollo o ya en producción. Entonces ya en producción ya utilizas siempre los modelos que tú has catalogado y has indicado que es de producción. Entonces ya las personas que a lo mejor lo acaben usando para inferencia no tienen que estar pendientes de si el modelo es el bueno o cómo funciona el modelo, más allá de. Bueno, que no tiene que preocuparse del entrenamiento del modelo, que ya está bien entrenado. ¿Vale? Luego volvemos al otro, explico esto ya que está aquí, y luego volvemos al ejemplo este de NLP. Que te permitía, ahí en la interfaz gráfica que habíamos visto que podíamos comparar ejecuciones y ver las métricas principales, ¿no? De precisión, F1, si la del AUC, y ver más o menos cómo están mejorando o empeorando, ¿vale? Porque si tenemos datos limitados, va a limitar mucho también el rendimiento del modelo si no tenemos muchos datos. Ver con qué parámetros los hemos entrenado, ¿vale? Qué hiperparámetros, si damos muchas veces un modelo, podemos hacer nosotros lo que se llama overfitting nosotros mismos. Es decir, que el modelo se ajusta tanto a nuestros datos porque hemos hecho tantas pruebas que al final sale lo que nosotros queremos, pero porque nosotros hemos indicado exactamente que haga eso, ¿no? Entonces, en hiperparámetros podemos tocar algunas cosas, pero lo ideal es tampoco intentar
que el modelo salga al 99%, ¿vale? Porque entonces puede ser que nosotros lo hayamos forzado a ese 99%. Cualquier gráfico, artefactos que tú hagas, gráficos, aquí no lo he enseñado, pero en el MLflow se puede guardar gráficos y es muy cómodo, ¿no? Porque luego entras directamente, vas a los archivos y ves que en lugar de ver las métricas solo, sino ves también puedes ver las métricas con gráficos y está bien, ¿vale? Y una vez ya lo tenemos cargado, pues lo obvio, ¿no? Que podemos ir reutilizando ese mismo modelo para diferentes cosas, ¿no? Y vamos reutilizando, ¿no? Y aquí es un ejemplo de cómo podemos ir registrando un modelo, traqueando un modelo y luego cargando un modelo aquí abajo al final. Y luego las predicciones. ¿Vale? Vamos a ver cómo se veía el de antes, ¿vale? Lo recuerdo rápidamente. Bueno, ese es el de sentimientos, que cataloga sentimiento. ¿Vale? Este como utiliza la API de OpenAI, ¿vale? Pues tenemos que primero ejecutar la librería porque no os lo he explicado literalmente, pero bueno, cuando cargamos aquí un notebook, eso se ejecuta en un entorno de ejecución. Ese entorno de ejecución le estoy diciendo que es PySpark y por defecto ya tiene cargadas la mayor parte de librerías que cualquiera va a usar. O sea, si pongo pip list, creo que va a tardar infinito, pero ahora está creando la sesión y luego ejecutará este código para instalar la librería OpenAI porque falta. Y el abajo lo que le estoy diciendo es que me muestre las librerías que hay para que veáis que yo no he instalado todas, sino que por defecto ya van muchas instaladas. ¿Vale? Y que, bueno, ahora ha acabado de instalar esta. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué librerías hay aquí instaladas. Esto lo puedo borrar, ocultar la salida, ¿vale? Porque es un poco larga. Vale, y aquí es lo que os comentaba. Aquí estamos viendo, ¿vale? Pip es simplemente el gestor de paquetes de Python, ¿vale? Y la list le estamos indicando, es el comando para indicarme, muestra lo que hay. Como veis, hay un montón de librerías que yo no he instalado. Entonces, esto nos hace fácil trabajar porque casi todo el equipo va a trabajar con un entorno de ejecución que es el mismo. Si no nos sirve, podemos crear otro, ¿vale? Podríamos crear otro con algún... Si siempre estuviésemos instalando OpenAI, pues a lo mejor diríamos, vamos a crearnos un entorno nuestro con lo que necesitemos. Incluso si lo hacemos, podemos quitar algunas librerías que nosotros no vamos a utilizar y ya ir más fino, ¿vale? Porque aquí, como veis, hay de todo. Ahí está para hacer encriptación, para hacer Beautiful Soup, que es para hacer web scraping. O sea, hay de todo. Entonces, esto, lo bueno es que ya no tienes que preocuparte de qué librerías usar, ¿vale? O sea, si quieres montar una página web o utilizar el Docker, pero lo malo es que te estás cargando, pues, un montón de librerías, ¿vale? Y en todas esas librerías que están cargando, no estaba OpenAI. Vale. Una vez esto lo tenemos ya cargado, que hemos ejecutado el de OpenAI, podemos ya empezar con esta parte de hacer la predicción. ¿Vale? Que como comentaba, es sobre los comentarios de los clientes en WhatsApp. Igual tengo que ir a por el cargador, la verdad. Vale, entonces esto le he dado ya, ¿vale? Ahora irá saliendo y luego analizamos la salida y os voy comentando un poco lo que vamos haciendo. ¿Vale? Creamos la sesión y aquí fijaros que es muy interesante tener el Lakehouse bien organizado, ¿vale? Porque a lo mejor los comentarios es algo que analíticamente en un Power BI no vas a poder, a lo mejor si quieres listar los comentarios para ver un cliente qué comentarios te está dejando, pues es interesante, pero estadísticas, análisis, graficarlos no vas a poder porque es simplemente texto. Entonces aquí el tener esto en capas bronce, oro y silver, pues dices, mira, quiero los datos tal cual me llegan. O sea, no es, como es texto, como son comentarios, pues directamente vamos a la capa de bronce y lo podemos consultar desde ahí. Bueno, a veces es interesante
ir a la capa oro, pero hay veces que puedes decir, pues vamos directamente a la capa sin transformaciones tal cual llega. ¿Vale? Aquí contamos los comentarios, ¿vale? Y empezamos a ver. Si, aquí lo que le he puesto es si las credenciales, y esto pues, bueno, lo comento porque es buenas prácticas, hay una herramienta de Azure que te permite dejar, que se llama Key Vault, que te deja dejar las credenciales ahí. Entonces aquí, por defecto, ya hay una librería, que esta es Microsoft Spark Utils, que te carga las credenciales. Entonces las credenciales no están en el código pegadas, ¿vale? Y es seguro. Y automáticamente Fabric entiende que es de Azure, te conectas y no hay ninguna credencial por el código, ni la clave de OpenAI, ni cómo descargar datos, ni nada, ¿vale? En el caso de que sea correcto, en la que la key es válida y haya créditos, ¿no? Lo vamos a utilizar. Y si no, utilizaríamos la parte heurística que hemos enseñado, ¿no? De positivo, excelente, recomiendo, perfecto, genial, mejorado. Todas estas palabras que si las encontrásemos en el comentario, pues podría servir para algo más de machine learning, digamos, de clasificar entre buenos y malos. Vale. Vamos directamente aquí a la salida, ¿no? Por ejemplo, nos mostraba el número de comentarios, que era 640, que eso lo habíamos visto arriba. Esto es cómo estos datos aquí los pongo de ejemplo para ver cómo podría verse, ¿vale? Pero bueno, Vale. Aquí tenemos algunos clientes y cómo ha afectado los malos comentarios a su ratio de negativos, ¿vale? Sobre positivos. Como veis, hay unos clientes que solo han hecho comentarios y todos han sido negativos, ¿vale? Entonces, estos serían los que, oye, pues al menos, mira, hay un cliente que ha puesto un comentario, no se ha podido calificar, ha puesto dos comentarios, uno se ha podido calificar claramente como negativo, otro no como positivo, pero al menos es un 50%. Pero todos estos que son un comentario, un 100%, pues bueno, pues ahí ya podemos ver qué está pasando. Y aquí abajo es otra inferencia que vamos a hacer con los mismos datos, ¿vale? Pero aquí ya, por ejemplo, como veis, le damos un prompt y le dices, pues mira, en este caso, la empresa es de distribución de alimentación, pues le dices, eres un clasificador de sentimiento de una empresa, ¿vale? Vamos a clasificar los siguientes comentarios exactamente en estas categorías, positivo, neutro o negativo, ¿vale? Y aquí le estoy diciendo sin explicación, esto es para, como la explicación no la vamos a reutilizar, ¿vale? La podríamos reutilizar y podríamos hacer otro tipo de herramientas, pero esta solo estamos clasificando entre positivo, neutro, negativo. Pues para ahorrarnos toques de salida, pues le dices, solo respóndeme la categoría y no me expliques nada más, ¿no? Porque si no, los modelos tienden a extenderse más. Entonces, volvemos a cargar la tabla de bronce y le vamos pasando todos los comentarios. ¿Vale? Y aquí lo vemos, los comentarios. ¿Vale? Hemos utilizado el modelo GPT-4 Mini, que no es ni por mucho menos ahora ya de los mejores modelos, ¿vale? Pero bueno. Y aquí nos va clasificando los modelos. Por ejemplo, pide catálogo de actualizado de novedades, gran potencial de crecimiento, tal, pues lo ha catalogado como positivo. Vale. Cambiaron el encargado de compras y hay que presentarse el nuevo. Pues esto ni fu ni fa, ¿no? Pues neutro, ¿vale? Y este, por ejemplo, que quita... Dispuesto a ampliar referencias y mejoramos la entrega a largo plazo. Pues neutro, ¿vale? Original, tal. Y este, por ejemplo, negativo, ¿no? No recoge llamadas el comercial. Posible baja próxima. Vale, pues negativo. Vale, como vemos, este de aquí, lo que nos indicaba el TIC es que se ha equivocado clasificando. En lugar a lo mejor de neutro, pues es positivo porque está dispuesto a ampliar referencia, ¿no? Pues aquí se ha equivocado, ¿no? Aunque a lo mejor es interpretable, ¿no? Si se ha equivocado o no. Y entonces, bueno, aquí hay un breve resumen, ¿vale? Que esto tendríamos que mirarlo yo en la API para ver exactamente qué ha costado hacer esta inferencia. Pero, como habéis visto, cuando utilizamos inferencia cloud, los modelos son 10 segundos, o sea, es bastante rápido, ¿vale? Bastante rápido. Por clasificación, a lo mejor, de cada comentario son 0,0002 céntimos, ¿vale? Y en total, a lo mejor, clasificar los 800, pues
16 céntimos, que esto pues podría ser perfectamente leerse todo eso y clasificarlo todo eso, si lo hiciésemos a mano, pues no sé, varias horas de una persona, ¿no? Pues ahora simplemente tendría que actuar sobre, sobre los problemas y no sobre las que son positivos. Bueno, a lo mejor si son positivos también se quiere hacer la venta, ¿no? Pero bueno, se podría, de alguna manera evitaría trabajo, ¿no? Por los que son neutros. Y de aquí, incluso estos, como comentaba antes, a lo mejor lo interesante no solo tampoco quedarse en si es positivo, negativo, neutro, y hacer otros tipos de análisis diciendo que te haga otro tipo de información, que te haga otro tipo de información. Y esa información, a lo mejor, quizá también como esta, guardárnosla en una tabla, mostrarla en un informe, etcétera, 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 hacer lo mismo, ¿no? Y todo este de aquí, de este sentimiento, como en el caso de la pipeline, que la pipeline pues sí que es natural que estemos pensando en vamos a hacer la programación, ¿no? Pues, y aquí la podemos programar, ¿no? Pues de la misma manera que aquí ahora la estamos ejecutando, si ya sabemos que, por ejemplo, es un proceso que vamos a estar queriendo ejecutar cada día y nos interesa que cada día, tras cargar los datos, hágase ese informe, ¿vale? Pues podemos ir al pipeline visual y aquí añadirlo, ¿vale? Que cuando acabe la capa Gold, no solo nos actualice el modelo, sino que también, ¿vale? Y vamos a utilizar, por ejemplo, el MLchurn y que cuando acabe ese, ¿vale? Aquí habría que separar el MLchurn para hacer uno específico, un notebook específico para la inferencia, que reutilice el modelo, pero sería esto, básicamente. Entonces, este de aquí ya lo tendríamos, ¿no? Por ejemplo. Y una vez esté este dejaría los datos en la capa Gold, digamos, ¿no? En los resultados de las predicciones la dejaría la capa Gold. Pues una vez este informe era el que teníamos, ¿no? De general. Si utilizas información de esto, pues lo que se tendría sentido es que esto quitarlo, y que una vez se ejecute también este código, entonces actualice los datos. Entonces ya tendríamos una pipeline donde hasta la parte de inferencia ya está programada y cada día se ejecuta y lo tendríamos. Y aquí podríamos poner a las N pipelines que quisiéramos, ¿no? Vale, y ahora aquí vamos con la última parte. Si no me hacéis muchas preguntas, acabaremos a la media probablemente. Que es un rack, ¿no? Que es un rack que es la forma de hacerle preguntas a los datos, ¿vale? Es el típico chat que todos tenemos en la cabeza, pero sobre nuestros datos y cómo hacer que eso funcione dentro de Fabric también, ¿vale? Aquí, pues podríamos estar preguntando. Esto lo ideal sería no hacer, o sea, como lo vamos a ver hoy, sería mediante código y la gracia de esto sería luego hacer un chat que se pudiese usar con algunas herramientas para hacer alguna web y conectar los datos igual, ¿vale? Pero esto es para que veáis que se puede, ¿no? Pues lo vamos a hacer con código, pero se puede hacer con, o sea, más visual, vamos. Y aquí las mismas preguntas que le estábamos haciendo antes, ¿no? De cuántos clientes en riesgo de fuga, pues esto de aquí, probablemente, aunque use un modelo de inteligencia, los de ahora ya son muy, muy buenos, pero no está entrenado como el modelo que teníamos, ¿no? Entonces, a lo mejor este tipo de preguntas, por ejemplo, aquí, si te fijas, es un poco general, ¿no? Pues la pregunta tampoco es muy específica, le dice, según los estudios del sector, ¿vale? Sin RAG, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso no tendría los datos. Cuando tiene acceso a los datos, ya podría revisar los datos y decírtelos, ¿no? Pero aún así, en este caso lo que quería decir es que tampoco tiene el modelo ese de MLchurn, ¿no? Que aunque sea Machine Learning más estándar, al haber sido entrenado con los datos, a lo mejor nos daría mejor respuesta que esto, que le estaríamos preguntando exactamente eso. Pero para preguntas de
qué clientes, no sé, mis últimos 5 clientes, todas las preguntas que sea consultar algo, ¿vale? Esta herramienta la podría hacer, ¿vale? Y está especialmente diseñada para que no intente la IA alucinar y darte datos que no están. O sea, es que coja la información de lo que tú le pases. ¿Vale? Un poco cómo funciona, ¿vale? Tú le haces la pregunta en formato general. Del PySpark tenemos la parte de datos de la capa de oro, ¿no? Ya la gracia que tenemos todos los datos preparados y se lo pasamos al LLM para que dé la respuesta. Esto, si los datos sean críticos, que no... Hay empresas cloud que cuando tú les usas su API, ellos te están diciendo que no van a entrenar sus modelos con tus datos. Si aún así eso no es creíble o sea, si no, aún así no es suficiente para la política de seguridad de vuestra empresa o lo que vosotros queréis hacer con los datos de vuestros clientes, pues hay otras alternativas como levantar un propio servidor y usar ese servidor dentro con un modelo para hacer inferencia, ¿no? Y luego hay empresas, creo que Azure, que creo que AWS tiene una herramienta que se llama Bedrock, que ahí es más fácil de configurar y puedes configurarte modelos, ¿vale? Cada vez los modelos locales son más buenos. Cuando digo locales son modelos más pequeñitos que se pueden ejecutar con un ordenador, no voy a decir regular, pero con un ordenador más o menos bueno que se puede ejecutar. ¿Vale? Y para tareas como estas, que tampoco hace falta una inteligencia brutal, ¿vale? Para a lo mejor obtener datos de tablas y cosas, ¿vale? No le estamos aquí pidiendo que planifique tareas y que las ejecute y que vaya ejecutando 5.000 líneas de código y preguntándose, ¿vale? Como a modelos cloud que ya son capaces de hacer eso, sino que le estamos diciendo consulta las tablas, mira que todo esté bien y dime si este comentario es bueno o malo. O sea, para quizás ese tipo de trabajo salió ayer el Quen 3.5, que el de 27 billones, ¿vale? Que eso en un ordenador relativamente que tenga 32 GB de RAM o 64 GB de RAM, y eso puede, sin ya tener que ir a morir al cloud, que dé un resultado bastante bueno y para tareas de estas suficiente, ¿no? Y extraemos el contexto y le preguntamos a la IA, ¿vale? Aquí generalmente es muy común ver esto de System Prompt, ¿vale? Que lo único que le estamos diciendo es un contexto que le vamos a pasar siempre a la IA para que trabaje, ¿vale? Que le vamos a decir cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Y luego además, pues el contexto, que serían los ficheros, y luego la pregunta que le estamos haciendo, ¿vale? También es interesante comentar esto de la temperatura, es como los grados de libertad que tiene el modelo, ¿vale? Si queremos que se ciña mucho a los datos o que sea más creativo. Entonces, esto lo podemos ajustar. Si a lo mejor es imprescindible que la IA no se invente nada, que no sea muy creativa, o sea, que ponga exactamente lo que pone, pues lo podemos tocar para que sea así, ¿vale? Y aquí hago un prompt de ejemplo, ¿vale? Estas reglas, las reglas del sistema que comentaba, son para que elimine alucinaciones, ¿no? Pues si le dices, si no tienes datos, di que no los tienes, no te lo inventes, porque la IA intenta, de alguna manera, la entrenan para que, vamos, para que nos den la razón y para que vayan con lo que nosotros le preguntemos, ¿no? Entonces, le tienes que decir un poquito, forzarle un poco, ¿no? Pues es decir, es analista y luego respondes solo basándote en los datos que tienes. Si no los tienes, no te los inventes. Incluye cifras concretas para que sea el informe útil. No te vayas por las ramas, ¿no? Sé directo y sobre todo esto, sé directo y orientar la acción para que tampoco te genere infinitos tokens, ¿no? Porque al final pagas por los prompts que haces, de alguna manera por los tokens que te envías y por los tokens que él envía más que por los que tú has enviado. Entonces, eh, todo lo que podamos optimizar, ¿no? En estas preguntas, si se utiliza todos los días, pues mejor, ¿vale? Y luego riesgos que detectes. Entonces vemos aquí un ejemplo, pero vamos, lo vamos a ver aquí. ¿Vale? Este de aquí. Voy a guardar la pipeline para dejarlo así. Y vamos a ver este último notebook.
¿vale? Como también utilizamos la OpenAI, ¿vale? Pues tenemos que iniciar sesión y volver a cargar la librería, ¿vale? Mientras inicia, vamos comentando qué estamos haciendo aquí en el rack, ¿no? Pues la idea de la estructura del rack es le vamos a hacer una pregunta, vamos a extraer el contexto de las tablas Gold y le vamos a pasar al modelo de IA, le vamos a pasar el system prompt, eso que hemos visto antes para que se ciña, que no se invente datos y que trabaje con unas reglas. Le vamos a pasar el contexto que va a ser las tablas y le vamos a hacer la pregunta. Luego vamos a hacer la llamada y luego vamos a ver lo que nos da. ¿Vale? Vale, aquí igual que antes, ¿no? Nos conectamos al baúl de Azure para obtener las credenciales y no obtener las credenciales aquí en el código, ¿vale? Aquí seleccionamos el modelo, GPT-4 Mini, ¿vale? ¿Vale? Aquí extraemos ya las consultas, cargamos la tabla, ¿vale? Cargamos la tabla de resumen de clientes, contamos los clientes, aquí ponemos el top 5, el contexto de los clientes, riesgo de los clientes. Aquí son diferentes consultas, ¿vale? Como veis, estamos creando diferentes tablas para luego pasárselas directamente, ¿vale? Pasárselas como contexto. ¿Vale? Este es el prompt que hemos visto antes, es un analista de distribución y aquí las reglas y hasta aquí, ¿no? Esto sería el prompt de las reglas para que él las siga. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, la consulta, ¿vale? Y aquí la consulta y aquí veríamos el contexto que sería, o sea, aquí os fijáis que esto es una función para hacer la consulta, que le pasamos la consulta que hay que hacer y el contexto de datos aquí y entonces ya directamente ejecutamos este mensaje. ¿Vale? Esto es como contexto también, ¿vale? Y se lo pasamos aquí, ¿vale? Aquí utilizamos la librería de OpenAI para crear el chat y que nos conteste, ¿vale? Y aquí lo vemos, ¿vale? Vale, vemos. Hemos configurado el cliente correctamente, perdonad. ¿Vale? Hemos configurado el cliente correctamente y vamos a extraer las tablas, ¿no? El contexto de las tablas. Pues el top de clientes por volumen, los clientes en riesgo, ¿vale? Y vamos añadiendo más cosas, ¿vale? Y aquí tenía lo de demo, por si acaso, o sea, por si acaso la OpenAI pues en la charla no funcionase, pues tenía de seguro algunos ejemplos. Como ha funcionado, pues vamos al ejemplo de verdad que ha funcionado, ¿no? Y entonces aquí tenemos los 5 clientes con mayores riesgo de fuga, ¿vale? Y te dice que son estos. Y podríamos comprobar con el modelo de Machine Learning si son los mismos, ¿vale? Si esto fuese nuestra empresa, directamente estos nombres ya nos sonarían y diríamos, ah, sí, lo tengo claro que siguen siendo estos, ¿no? Pues de Valencia, ¿no? Pues de Rufasa, pues ya sabríamos quiénes son, ¿no? Y automáticamente nos está ayudando a hacer algo, digamos, extrapolable y fácil de leer. Si nos ha creado aquí un score de salud, dices, pues 20, si entendemos que es sobre 100, pues 20 ya sabemos que es bajo. Y los días de comprar. Es que con estas dos variables ya podemos extrapolar a cualquier cliente enseguida que puede estar pasando. ¿Vale? Y aquí acciones, ¿no? Pues, oye, pues contáctales, vamos a ver qué se puede hacer, ofertas, revisar el servicio, revisar a lo mejor los WhatsApps y a lo mejor ya tiene sentido ver exactamente qué comentarios ha puesto y revisar exactamente qué ha pasado o qué pedidos ha hecho. Si ha sido un producto, si sabemos que hemos tenido problemas con un producto y fue el último que le enviamos, si a ver si ha podido hacer eso. ¿Vale? Aquí veríamos otra pregunta, ¿no? Perdón. ¿Qué categorías de producto necesitan reposición urgente según el forecast? ¿No? Vale. Y aquí, como en la tabla, esto es lo comentaba antes, como en la tabla de productos tenemos el stock, que esto lo podemos ver aquí. La cosa interesante es que aquí también podemos llegar a ver qué columnas tiene cada tabla, ¿no? Pues en la de producto, de la capa Gold, ¿vale? Siempre tenemos como el modelo aquí y lo que tenemos disponible. Aquí vemos todas las columnas, estos serían todas las columnas, y vemos que tenemos el stock actual, el mínimo y el óptimo.
Entonces, realmente esta información la tenemos, en este caso, la tenemos muy bien documentado, incluso hasta la alerta, en qué nivel tendría que ser la alerta, aunque es de texto, entonces a lo mejor dice si está en la alerta o no. Entonces, esto, al estar bien documentado, la IA enseguida pues que puede ayudarnos porque básicamente es como si estuviese leyendo algo, no está haciendo inferencia ni nada. Entonces dice, si el stock mínimo es 145 y tienes 14, hombre, pues ahí te lo tienes que enseñar, ¿no? Entonces nos lo muestra por categorías. Que esto, aunque nosotros lo pudiésemos mirar, ¿vale? Nos lo ha hecho toda la faena, nos la ha preparado, vamos, para que solo la tengamos que consultar y utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, otro uso. ¿Cómo han evolucionado las ventas de los últimos 6 meses? ¿Hay tendencia? Vale, pues esto ya sería más como un informe ejecutivo. Esto ya podría estar directamente, este resultado, en un PDF con una tabla que se podría generar también perfectamente aquí, que el resultado de esto acabe en un PDF y que se envíe por correo. Sería la típica pregunta o el típico contenido que podría ser interesante en un resumen ejecutivo, ¿no? Entonces aquí vemos de diciembre, ya de julio a diciembre, pues cómo han ido evolucionando las ventas y cuántos pedidos. Bueno, pues aquí a priori vemos que tampoco hay mucha tendencia, ¿no? O sea, vale. Bueno, pues aquí, por ejemplo, te dice, y encima ya te echa un cable diciéndote en plan, por la fecha, pues dice, en diciembre, pues pico de ventas en diciembre, aunque nos bajan los pedidos, o sea, hay más, más precio por pedido. La estabilidad, pues vemos que la estabilidad más o menos es buena, ¿no? O sea, tenemos un rango de 103 a 114, es una tendencia estable, sin muchas caídas, y el número de pedidos también es muy estable, entre 1.400 y... No, relativamente constante, ¿no? Pues ya te lo está diciendo. Que se ven los propios datos, ¿no? Que más o menos, pero como que te lo confirma, ¿no? Que a nivel... Y entonces te dice que, pues mira, no hay ni una conclusión clara ni de crecimiento ni de decrecimiento, ¿no? Y que la empresa pues está funcionando bien, ¿no? Y aquí una capa link que no lo vamos a ver hoy, pero comento que es Fabric. O sea, el ecosistema de Fabric no se puede ejecutar fuera, ¿vale? Porque esta es librería SEMPI Fabric. Pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad, si trabajáis con Fabric, que esto se puede hacer. Hasta más o menos relativamente poco, cuando hacías un modelo semántico en Power BI, que creabas pues las tablas, las relaciones y las medidas, eso se quedaba un poco para Power BI. No había manera de acceder a eso y hacer más cosas y ejecutar más cosas. Pues en Fabric ahora han creado con esta librería SEMPI Fabric que tú puedas acceder también a esos modelos, ¿no? Y entonces, en lugar de hacer solo, por ejemplo, SQL, Machine Learning, que es lo que hemos visto aquí, es que tú puedes acceder a la tabla, ¿vale? Por ejemplo, aquí que lo vemos, Fabric, Evaluate y la medida. O sea, y puedes ejecutar DAX desde aquí. O sea, que en algunos casos puede ser interesante, sobre todo si hacemos un informe ejecutivo y queremos asegurarnos sí o sí de que mostramos la información exactamente igual que tenemos en un informe de Power BI, pues esto nos puede asegurar que estemos haciendo exactamente los mismos cálculos y que no haya diferencias, ¿no? Porque a veces es complicado replicar un informe de Power BI. Pues esto podríamos tenerlo al detalle, ¿vale? Porque estaríamos utilizando el mismo modelo, las mismas relaciones y las mismas cálculos, ¿no? Y es interesante. Pero como digo, solo funciona en cloud, en el sistema en el ecosistema de Fabric. ¿Vale? Y luego aquí, pues bueno, comentaros, ¿no? Este es un poco el sistema que hemos visto antes, ¿no? Que el usuario hace una pregunta, buscamos las tablas y le pasamos el contexto, le pasamos también el system prompt y luego nos contesta sobre eso. ¿Vale? Ventajas de hacer esto de esta manera es que como en el system prompt le decimos específicamente, oye, no alucines, no no te vayas por las ramas, nos aseguramos que la IA que no invente nada, ¿no? Esto también se puede hacer con otras IAs, pero bueno, de esta manera, si usamos un modelo que sea privado de la empresa, pues lo tendríamos bien. ¿Vale? Y perdonad, voy a ir a por el cargador porque se me va a morir el PC. Y hacemos esta última parte de aquí y vamos con las preguntas.
Pues, vale, aquí abajo he hecho otro ejemplo, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo, ¿vale? También es de inferencia, ¿vale? Cargamos las credenciales de OpenAI y utilizamos el mismo modelo. Y aquí le pasamos otro contexto, ¿vale? Para pasárselo a la IA, ¿no? Pues igual que antes, top clientes, la de riesgo, la parte de ventas, el forecast aquí. Ya utilizamos la tabla que hemos creado con los modelos de antes para pasárselos como contexto, lo cual es muy interesante, ¿no? Y también la tabla del producto con el stock, ¿vale? Y aquí directamente creamos una medida para esto, añade una columna para saber el stock. Bueno, creamos una tabla para ver si y que nos muestre ya de los productos que tenemos stock bajo, ¿no? El prompt que le pasamos para ejecutarlo es el mismo que antes, ¿vale? Para que no alucine, que sea directo. Igual que antes le pasamos el contexto y la pregunta. Y aquí vamos, estas son las preguntas que le hemos pasado. Y vamos a ver. Vale, igual. Ok, tenemos credenciales y ha funcionado. Hemos extraído los datos, ¿vale? De estas fuentes, principalmente, pues del resumen del cliente, de ventas, de la demanda, la predicción de demanda y del producto. Como ha funcionado las preguntas demo que tenía, por si acaso no funcionaba la API, no se muestran y vamos con las preguntas. Entonces, aquí hemos hecho, ¿cuáles son los 5 clientes con mayor riesgo de fuga y qué acciones recomiendas? Pues he hecho exactamente la misma, ¿vale? Vamos a ver si la segunda pregunta no es la misma. Vale. Bueno, aquí aprovechamos, según el forecast, en lugar de, en la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué categorías de producto necesitan reposición urgente según el forecast? Aquí no es exactamente lo mismo que la tabla de producto, porque a lo mejor podríamos llegar a suponer que esa tabla no siempre está actualizada, ¿no? Pues si el caso de esa tabla no está actualizada, la parte del stock actual, por ponerlo, aquí podríamos compensar eso que hacemos la predicción y luego comparamos con el stock mínimo que parece que sería, que sería fijo, ¿no? Entonces podemos ver aquí exactamente por la categoría y luego por el refresco y ver pues, que el stock actual es 14 y el mínimo sería 145, ¿no? Y podemos ir viendo los diferentes categorías y productos según la predicción que hemos hecho con el modelo anterior, que como lo guardamos, lo podemos reutilizar tanto para hacer otras, como este caso, o para informes, ¿no? Y luego la última, que es como os comentaba antes, había preguntas que habíamos hecho la tercera de antes, que eso era puesta para un resumen ejecutivo. Pues en esta, ¿vale? Resumen ejecutivo es ventas, clientes y stock, ¿vale? Y directamente le decimos, dame un resumen ejecutivo. Entonces, tarda 8 segundos y nos da las últimas, el total de ventas, facturación, ¿vale? El mes más alto, el mes más bajo, los mejores clientes, ¿vale? Si llevan los días que llevan sin comprar, pues estamos perdiendo alguno de los mejores clientes, lo vemos aquí, por facturación. Clientes en riesgo, ¿vale? Que ha destacado, que son estos que ya, claro, con el tiempo que hace sin comprar, ¿vale? Vale, y un cliente con score de salud bajo, que esto puede ser a lo mejor debido a los comentarios, y un periodo largo sin compras, pues claro, podrían afectar a la facturación futura, ¿no? Y, y trabajar con los stocks que tenemos bajos, ¿no? Pues reponer esos stocks. Vale, y entonces, pues eso es un poco la dinámica que lo que se puede hacer. Esto de aquí, como estas preguntas, ¿vale? Como veis, las tenemos aquí, ¿no? Estas preguntas. ¿Vale? En lugar de hacerlo con código, ¿vale? Lo más natural sería crear una interfaz visual en las cuales por detrás se siga ejecutando esto, por ejemplo, pero que cuando el usuario escriba en un chat, esto de alguna manera se ejecute esto con su chat y que tenga otra interfaz más fácil de usar, ¿no? Y esto lo comentaba ya antes, ¿no? ¿Por qué aquí no preguntarle directamente a ChatGPT? Son tus datos, podemos tener modelos privados. Si tomas una decisión en base a una contestación del chat y es equivocada, ¿no? O no la ha entendido bien,
pues bueno, al menos puedes decir que la has tomado en base a lo que te ha dicho el chat, el de la empresa, y ver de solucionarlo, ¿no? Si el chat ha cometido un error, ¿vale? Y luego, la parte buena de utilizar esto es que hemos utilizado la librería de OpenAI con el modelo 4GPT o Mini, ¿no? Pero que eso se puede cambiar y podemos poner uno open source, ya sea Llama Mistral, o podemos cambiar a alguno de cloud o lo que sea, ¿no? Y bueno, como resumen de tanto esta sesión como la anterior, es de una empresa que tenía los datos heterogéneos y no centralizados, ¿vale? Que carecía de esta estructura que aquí que hemos visto, ¿vale? De oro, silver y oro. Esto no es, aparte de ser un poco de jerga de ingeniería de datos, pero que no lo tienen organizado, no hay una estructura, una arquitectura donde luego pongamos los datos para poder estructurarlos. Entonces, si tenemos eso, trabajamos en eso, luego todo el análisis posterior, ya sea análisis de hacer consultas mediante SQL, ya sea scripts de calidad, ya sea el machine learning, ya sea la IA, todo eso es posible una vez los datos estén bien, ¿no? Y asegurarnos constantemente de que nada ha cambiado, ¿vale? En la sesión de hoy no lo hemos visto, pero en la anterior ya os enseñé que teníamos en la pipeline calidad, que teníamos scripts de calidad, que estos scripts se ejecutaban y miraban la calidad de las tablas, ¿vale? Que aquí lo veíamos. La cantidad de nulos, etcétera, ¿vale? Y esto es algo que podría ser relevante si teníamos también en la otra capa un montón de estadísticas sobre simplemente ya estadísticas cuantitativas de los datos, pero que además también podemos añadir reglas de negocio, ¿vale? Que no hay uno específico para eso, pero reglas de negocio, es decir, que a lo mejor en nuestro negocio sabemos que si hay ventas que son cero, pues eso es un problema, ¿no? O que el pedido se ha entregado, imaginaos que la fecha de entrega es anterior a la fecha del pedido, ¿no? Por algún error o que el ERP no lo ha cogido o cualquier cosa, ¿no? Pues ese tipo de reglas de negocio, incluso más elaboradas, ¿no? Juntando varias tablas, se pueden hacer y de forma que ya cuando cualquier persona, cualquier analista de la empresa ya esté haciendo los nuevos de Machine Learning, de IA, por BI, etcétera, que ya la gente ya tenga cierta confianza de que eso esté bien, ¿no? Y que esté validado, ¿vale? Como veis, las aplicaciones de la IA hace que no solo sea un concepto que es, yo creo que es común, que es vanity metrics, que son métricas que están muy bien tenerlas, pero que a la hora de la verdad no puedes tomar ninguna acción con esa información. Aquí hemos visto que hemos hecho trabajo que sí que podría llevar una decisión en la empresa, que no solo información, que podemos orientar la IA y el Machine Learning para que nos ayuden a tomar decisiones de verdad e impactar de verdad en nuestro negocio, no simplemente el decir, pues bueno, lo tenemos muy bien arreglado, una presentación muy chula y que luego el negocio pues no afecte, ¿no? Que ese es uno de los mayores riesgos de trabajar con muchas de estas herramientas, que es decir, ¿y esto para qué lo hacemos? O sea, es más importante casi para qué lo hacemos y qué queremos conseguir que el hecho de hacer por tener esto todo hecho, ¿no? Y hasta aquí, ¿vale? Porque hay un espacio para preguntas y si queréis que enseñe cualquier otra cosa que vemos en la sesión anterior o lo que sea, pues me decís. Vale, todo claro, Carla. Vale, me alegro. Alguien más, aunque sea por el chat, no hace falta que se active el micro. Vale, todo bien. Sí, yo entiendo que el Tela subirá.
Y también el de la sesión 1, que vimos más en detalle la parte de cómo, la explicación más en detalle de las capas, pues si solo habéis asistido a la segunda, que es interesante que tengáis la foto completa de Sí, todo. esta pregunta creo que me corresponde a mí. Está subida ya la primera sesión que tuvimos en la web. De hecho, si estuvisteis en la primera sesión, habéis recibido un email con el enlace para ver la sesión y también las presentaciones que pusieron. Y luego esta sesión también la subiremos. O sea que sí, la podéis revisar también. Recibiréis también un email con todo. Vale, pues a ver si alguien tiene alguna duda más.